Hola, Dios te bendice. Fíjate que he estado pensando mucho. El día de ayer estuve ahí en la iglesia donde me congrego y mi hija estuvo predicando. El tema trató sobre si realmente conoces a Dios, ¿sí? Si realmente sabes quién es Dios en tu vida, si realmente ahora sí caminas de la mano de Dios. Y se me venían muchas preguntas y también se me venían muchas situaciones, ¿cómo se llama? Muchos recuerdos de cómo fue mi caminar. Cuando tú empiezas a caminar en la forma espiritual, ¿sí? Tú ignoras completamente que falta algo en tu vida, que sientes que hay un vacío, ¿sí? Empiezas a hacer conciencia de que algo falta. Tienes lo físico, tienes lo emocional, pero algo falta. A muchos de nosotros se nos enseñó, ¿sí?, a caminar en lo espiritual, yendo ¿cómo decirte?, a una religión por fuerza. Llámale la que quieras, ¿sí? ¿Por qué por fuerza? Porque tú no sabes en ese instante de qué se trata o qué va a ser. Si no vas porque te mandan o porque te llevan, ¿sí? Empiezan tus contactos con la espiritualidad. Muchos de nosotros nos enojamos, otros nada más vamos por cumplir, etc. Pero así nos las llevamos. Así nos vamos poco a poquito y todo eso. Imagínate, cuando tú estás en el kinder, cuando empiezas en tus cursos de escuela, hay algunos que los meten desde el kinder, ahora ya se está pidiendo que vayan al kinder. Y hay otros que empiezan desde la primaria, ¿sí? ¿Cómo te enseñas, cómo te enseñas a vivir esto? ¿Sí? Te enseñan a decir las palabras que tú ya aprendiste en casa, ¿sí? Con imágenes, con situaciones diversas. Si yo lo comparo con la espiritualidad, tú tratas de ver la imagen de Dios, la imagen de Jesús, la imagen del Espíritu Santo. Te das una idea, tratas de ver lo físico, porque así te enseñaron. Así te enseñaron en el primer caminar del mundo, ¿sí? En tus conocimientos. Y empiezas a conocer, a querer conocer a Dios, pero palpable, ¿sí? Raro es aquel que cree sin ver, pero quieres algo palpable, algo que esté físico, ¿sí? Como te lo enseñaron en la primaria. Esta es una silla y te enseñan la silla, esta es una mesa y te enseñan la mesa, así se escribe silla, así se escribe mesa, etc. ¿Sí? Empiezas a adquirir conocimientos, empiezas a leer libros y a aprenderte las cosas de memoria. Cuando empiezas en lo espiritual, nada que ver con ello. ¿Por qué? Porque empieza el choque contra tu lógica. ¿Por qué tienes que tener, sí, cuando empieza ya el despertar espiritual, empiezas a ver que hay algo más allá, sí? No entiendes al tanto qué, pero sabes que hay algo más allá.
buscas en las diferentes doctrinas, en las diferentes ideologías, etcétera, porque quieres saber qué hay en lo espiritual. A veces te metes en cada problema, en cada bronca. A veces corriges el camino, otras más te distraen en el camino, etcétera, ¿no? Como toda ideología, como toda situación, también en lo físico, en el mundo, también empiezan a darte ideologías diferentes, ¿sí? La evolución, la explosión, etcétera. De la creación del mundo, perdón, de la creación del mundo te empiezan a decir varias cosas también que no sabes tú si es cierto o no, pero tú por fe lo crees. Cuando vamos al mundo espiritual, te cuesta mucho creer. ¿Por qué? Porque cuando estás en el mundo físico te preparan para ser independiente, para hacer tus cosas, te preparan para algunos, para el éxito del mundo, ¿sí? Te preparan para que tú seas una persona con grandes conocimientos, si es que quieres. Si no, el mismo mundo te prepara para que vivas una vida más apegada a lo material. Cuando tú vas a lo espiritual, es todo lo contrario. Dios no te apega nunca a lo físico, nunca te va a pegar Dios a lo físico. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual y el mundo físico son contrarios. Tú me vas a decir, ay, Maru, que voy a creer como contrarios. Sí, son contrarios. En el mundo espiritual se te pide amar a tu enemigo. En el mundo físico, muchos de nosotros queremos la venganza. En el mundo espiritual se te pide perdonar. En el mundo físico, muchos de nosotros queremos el resentimiento o optamos por seguir en el resentimiento. Sí. Y lo grave no es tanto lo que, ¿cómo te diré? Lo que el mundo te enseña, sino es tú cómo quieres andar. Sí. Siempre vas a tomar decisiones de creer, no creer. Es una toma de decisiones. De seguir o no seguir, es una toma de decisiones. Siempre vas a tomar decisiones, pero aquí mi pregunta es, ¿qué tipo de decisiones quieres tomar? ¿Sí? ¿Qué situación realmente quieres vivir? Hablemos en específico del mundo, ¿sí? Como te decía, estás en la primaria, te enseñan a lo físico, te empiezan con los conocimientos, empiezan con las ideologías, a tratar de explicar el mundo, el por qué se dio, el para qué se dio, etc. ¿Sí? Te vas a la secundaria, viene un tiempo de rebeldía en la secundaria, donde tú quieres pelear por tu independencia, por hacer lo que tú quieres, como tú quieres y a la hora que tú quieres. ¿Sí? Después ya te encaminas un poquito más hacia la preparatoria. En la preparatoria te dan un poquito más de conocimiento, ¿sí? Tienes la relación con los amigos, tienes la relación, ya te despegas de los padres, porque ya te sientes más independiente, porque puedes hacer tú tus cosas. Algunos pues se defienden solos, ¿no? Algunos ya están trabajando, tienen su dinero, tienen sus
sus cosas materiales, empiezan a ver sus cosas materiales. Aunque hay otras personas que no tanto. En todo hay de diferentes situaciones, nada más el asunto es cómo quieres vivir tú. Sí. Ya entras a la edad de trabajar, ya más oficialmente te pones a trabajar, pero sientes que hay algo. Tienes problemas, tienes enojos, tienes muchas cosas, algunos tienen enfermedades, ¿sí? Etcétera. Se pasa por muchísimas cosas. En el mundo espiritual, tú quieres vivir como vives en el mundo físico. ¿Qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente quieres caminar como caminas en el mundo físico. Entras, obtienes mucho conocimiento, aceptas a Cristo, ¿sí? Algunos se van con otras ideologías, o sea, cada uno decide lo que quiere hacer, ¿sí? Pero hablemos del caminar espiritual con Cristo. Sí, centrémonos en Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que vas te dicen, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, todo va a cambiar. Sí, en efecto, todo cambia, pero no bajo tus conceptos. Tus conceptos cambian también. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que hay otro tipo de ideología, que hay otro tipo. No es lo mismo el tener una religión que el caminar en la espiritualidad. El tener una religión, tú llevas dogmas, llevas cosas que te acercan a Dios, conocimientos que te llevan a Dios, ¿sí? El caminar con Dios es diferente. Porque si todavía en la religión tú decides qué vas a hacer o qué no vas a hacer, cómo vas a vivir tu vida religiosa o cómo no, ¿sí? En el caminar con Cristo ya es tu decisión de entregar o no entregar tu voluntad a Dios. Si la vas a entregar, todo va a ir como Dios tiene planeado. Si vas a querer seguir viviendo como vives en el mundo, se te va a complicar más. Yo me acordaba cómo empecé yo, sí, cómo viví yo. El hecho de cuando yo empecé desde pequeña a creer en Dios, a acercarme más, a platicar con Él, a hablar con Él, a decirle lo que pensaba, lo que sentía, lo que quería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo ya había tenido ese contacto con Él. Yo no me preocupaba si era cierto que me oyera o no me oyera. Yo hablaba con Él. Yo le cantaba a Él. ¿Sí? Yo no me estaba preocupando absolutamente para nada. ¿Sí? Al pasar del tiempo, empiezo a ver que como que no concordaban lo que a mí se me decía con lo que las personas hacían, ¿sí? Y ahí se viene la rebeldía. Ahí uno dice, no, pues, ¿para qué? Porque le sigo, no tiene caso, ¿sí? Y te estoy hablando de religión, ¿sí? Empiezas a creer que la religión es un caminar
con Dios. ¿Sí? Empiezas a sentir el peso de la religión. ¿Por qué te digo el peso? Porque una persona religiosa todo el día se la pasa condenando. ¿Sí? Aunque me digan que no, es la verdad. Ay, esto es pecado. Ay, esto que está haciendo no es lo adecuado. Ay, esto, ay, esto, ay, esto. Y se la pasan diciéndote. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hay en un caminar con Dios? Tú lo que tienes que hacer es olvidarte de lo que hacen los demás. Entrégaselos a Dios. Ora por ellos. Pídele a Dios que les dé sabiduría. Pídele a Dios que lo conozcan. Pero te quitas de ahí. No hay más. No tienes que estarlos criticando. No tienes que estar diciendo. No tienes que estar poniendo tu mente, tu espíritu, pues ahora sí, no tienes que estar poniendo los ojos en la otra persona. En el caminar con Cristo, tienes que tener los ojos fijos en Cristo. Conocer a Cristo, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo. ¿Sí? Empieza el conocimiento, pero el conocimiento no nada más como el mundo. O sea, te pones a leer, a leer, a leer, a leer. Eso, te vas a llenar de conocimiento. Sí, te vas a aprender la palabra. Sí, te vas a aprender los dogmas. Sí, pero no vas a llevar esa relación personal con Dios. Sí. Te digo, yo empecé a ver las diferencias que había. Empecé a criticar, ¿sí?, la religión. Pero mi error más grande es que pensé que la religión era Dios. Sí, y eso no es. Una cosa es como ellos te lo vayan diciendo, como ellos te vayan encaminando. Sí. Cómo realmente nos enseñaron, porque muchos nos enseñamos a cumplir cada domingo. Iba, me presentaba a misa y seguía igual, ¿no? Seguía haciendo mis cosas. Esa es la religión. Vas y sigues sin cambiar nada. Y no nada más hablo de la iglesia, también hablo de los grupos, ¿sí?, de autoayuda. Cuando pones auto, quiere decir que estás quitando a Dios de la jugada. ¿Por qué? Porque crees que tú puedes hacerlo solo. Igual así pasa. Llámale como le quieras llamar, a menos que realmente tengan a Dios en su corazón. Pero si no, te vas sobre dogmas, te vas sobre ideas, te vas sobre situaciones de conocimiento. Que puedes ser un excelente consejero, un excelente padrino. Pero si vas a ayudar a los demás y tú te quedas vacío, no les sirve para nada tu ayuda a los demás. ¿Sí? Si vas a intentar que la gente se transforme, tú vas a ser manipulador. ¿Por qué? Porque no les estás permitiendo crecer. Ya sé que me vas a pelear, ya sé que me vas a discutir, ya sé que me vas a decir, pero es que ¿cómo? Ya lo sé. ¿Sí? Porque lo mismo pensaba yo cuando todavía no entendía la diferencia entre el hablar con Dios y la religión, o en su caso, los de estos de autoayuda. Yo sabía muchísimo de situaciones, ¿sí?,
de cómo se tenía que comportar la persona, qué se le tenía que decir, cómo, o sea, seamos honestos, un manipulador sabe manipular a la gente. Una persona que quiere sacar la situación, lo sabe hacer. ¿Sí? ¿Por qué crees que Jesús no decía fariseos hipócritas? ¿Sí? Si tú tuvieras a Dios en un grupo, ¿qué te diría? ¿Padrino hipócrita? ¿O padrino bienvenido? Sí. Yo te lo dejo al costo, no critico, cada uno tiene su forma y su... que hemos sacado que cada uno tiene su autonomía respetable. Es dogma de grupo. Ahí yo no entro. Yo te puedo decir cómo caminar, pero yo no me meto ni en dogmas ni situaciones fuertes. ¿Por qué? Porque no necesito hacer esto. ¿Sí? Yo te doy el testimonio que yo tengo. ¿Cómo lo quieras manejar tú? Es tu decisión. Y tú sabrás. Sí, como decimos en los grupos, yo doy la perla. Si tú quieres agarrarla, adelante. Si no, no hay inconveniente. Pero regresemos, te decía sobre la religión. ¿Sí? Cuando yo andaba en la religión, ¿sí? Cuando no había distinguido entre Dios, la religión y mi vida, yo pensaba que todo venía en el mismo punto. Que si yo no hacía las cosas bien y me salían mal, la culpa la tenía Dios. ¿Por qué? Porque Él me mandó las cosas así. Que si yo no había tomado una decisión correcta, la culpa la tenía Dios. Me enojaba con Dios. Que si yo tenía una pérdida, llámale cualquier tipo de pérdida, la culpa la tenía Dios. ¿Por qué? Porque yo no enfrentaba realmente mi vida. Y me iba sobre situaciones diversas. ¿Sí? Yo te he platicado sobre la piedrita mágica, sobre el muñequito de peluche de la suerte, ¿no? Te he dicho que todo depende de dónde metas tu fe y a quién le creas, porque sinceramente, ¿qué tanto conoces realmente a Dios? Sí, todo depende de eso. ¿Por qué te lo digo? Cuando yo andaba así, cuando andaba en religión, y no es que esté mal la religión, está perfecta, siempre y cuando te ayude a encaminarte con Dios. ¿Sí? Cuando yo empecé en eso, yo criticaba, yo cumplía, me iba los domingos a misa y santo se acabó. ¿Sí? Pero yo sentía un vacío. ¿Por qué? Porque también en mi época de rebeldía, que la pasamos en lo espiritual también en esa época de rebeldía, yo decía, es que yo quiero ser independiente, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo me quiero ir aquí, yo me quiero ir allá, yo. Sí. No, hombre, y cuando entré en consejería, en una hacienda, sí, no, hombre, yo era una madrinaza de primera, porque les cargaba a todos, menos hacía yo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Cuando Dios me empezó a usar por amor a mis hermanos de la hacienda, no, hombre, yo me creía la superpoderosa. Mi orgullo espiritual, mi soberbia espiritual se fue hasta el cielo.
que gracias a Dios tuve quien me estuvo, dice y dice, dice y dice que yo era bien soberbia, que Dios utilizaba lo peor del mundo, que no sé qué, y ya como me daba coraje, pero gracias a Dios, Dios obró. Sí, y a mí me encanta cómo Dios te quita tus ideologías tontas de la cabeza. Total, sentía yo que algo faltaba, que algo necesitaba. No me sentía a gusto, como que me hacía falta algo. Tenía lo físico, no demasiado así que dijéramos, uy, qué bárbara, como tenía Maro. No, pero sí trabajaba, sí era independiente y hacía mis cosas sola. Yo me sentía que no necesitaba de nadie. Emocionalmente no sentía. Ya me había llegado el momento en que me había vuelto indolente. Yo no siento. Yo no. ¿Sí? Como les he comentado, gracias a un consejo que di, yo caí en una hacienda. Pero era por tanta apariencia que ya traía yo, que todavía estando en una hacienda, cómo me daba coraje, ya cómo peleé yo. Aunque ahí ya había empezado a hablar nuevamente, a recobrar mi relación con Dios, quería seguir haciendo lo que yo quería. ¿Sí? Iba y cumplía cada mes a la hacienda. Iba y cumplía a veces diario, a veces 2, 3 veces por semana en los grupos, en el grupo donde estaba. Pero seguían las mismas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente seguía repitiendo lo mismo que se me enseñó. A cumplir con lo que se tenía que hacer. Y punto. Ya no más. ¿Sí? Te digo, por la gracia de Dios, Dios me utilizó. Y bendito sea Dios, porque también cada jalón de orejas que me daba cada vez que daba yo consejería. Y dicen que al soberbio Dios trata. Entonces, ¿qué es lo que más coraje me daba a mí? Que no me dejaran apadrinar, porque mi sabiduría y todo mi conocimiento estaba destinado al fracaso. Entonces me daba mucho coraje. Tenía que sujetarme a alguien que para mí, para la soberbia que traía, no lo merecía. Pero ok, sale, Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Sí. Empecé con ese caminar y empecé a hablar yo nuevamente con Dios. Dios me confrontaba, pero me confrontaba feo. Porque cuando decía yo como el fariseo, hace esto, haz aquello, haz más allá, Dios me decía a mí, y tú lo haces. Cuando me creía que yo llegaba allá en la hacienda y me ponía mi armadura de Dios y que era un gran guerrero de Dios, Dios empezó a confrontarme, a decirme, ¿y realmente me conoces? ¿Realmente sabes de mí? Dios me quitó de consejería y dijo, ya no más. Una vez un padrino tuvo a bien mandarme a cafetería, pero su situación del padrino es que lo veía por el lado emocional. Y yo le había dicho a Dios, Señor, pues ponme donde tú quieras, donde tú veas que soy más de bendición. Sí. Y me quitó o sea, yo le daba más credibilidad a Dios que lo que el Padre no pudiera hacer. Buenamente ni por mi mente pasó que me estaban castigando. Sí. Dije, bueno, pues me voy a cafetería. Estuve cotorreando en cafetería, pero como no tienen idea.
Sí, me pasé muy lindo ese tiempo, estuve platicando con personas de ahí de la hacienda, me sentí bien en un solo momento, ¿no? Y luego ya después platicando con un padrino, después, posteriormente, sí, platicando con un padrino me dice, oye Maru, ¿tú qué andas buscando? Y me quedé. Tú buscas y ya me empezó a describir a una persona hermosa, preciosa, que hasta ahora todavía lo sigo conociendo, que es Jesús. Y yo le dije, sí, yo ando buscando ese tipo de persona. Dice, es que tú no andas buscando a una persona, tú andas buscando a Jesús. Y me quedé, dije, sí, en cierta forma. Luego otro padrino también, ya con el tiempo también me dijo lo mismo, sí, que yo andaba buscando a Jesús. Y Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor me empezó a mostrar, me empezó a bombardear como no tienen idea. Pero lo que yo le había pedido a Dios era, Señor, yo quiero caminar, ¿sí? Más que caminar contigo, yo lo que quiero es tener esa relación contigo, porque anteriormente no entendía mucho eso del caminar con Dios. Yo quiero tener esa relación contigo. Cómo hablabas con Job, cómo hablabas con ¿cómo se llama? Cómo hablabas con diferentes, ¿sí? A mí se me quedó muy grabado en la iglesia cuando empezaron a hablar y a decir del, ¿cómo se llama? Cuando empezaron a hablar y a decir de la parábola de los talentos. Cuando llegaba que el amo entregó talentos y todo, y cuando empezó a hacer cuentas, híjole, yo sentí bien feo. Y yo le decía a Dios, oye Señor, yo no quiero pasar por esas. Que tú regreses y digas, a ver, te di esto, te di aquello, te di más allá, ¿qué hiciste con ello? Ay, no, le digo. Y para mí, uno de los grandes así, era el soldado romano, porque se me quedó lo que decían en la iglesia, que nunca habían encontrado tanta fe en alguien, ¿sí? Entonces, para mí me llamó tanto la atención que yo decía, Señor, yo quiero tener la fe del soldado romano. Y así me la llevé muchos años, hasta hace como 5 apenas, 6, si no es que un poquito más o menos. Dios me dijo, ya, yo tengo la fe del soldado romano, pero yo lo que quiero es tu fe, poca, mucha, como sea, pero quiero tu fe. Entonces cuando Dios me dice esto, ya nada más me quedé, ya no dije nada. Y agarró también lo que yo quería y no sabía palabra, que luego a veces hablamos sin entender. Yo me quedé con la situación de oídas te conozco, pero ahora te conozco más. Entonces yo todavía le digo a Dios, Señor, yo quiero conocerte como te conocía Job. Como te conoció Job, yo quiero conocer. Sí, no sabía lo que me metía, pero también otra situación era que a mí me encantaba esa parte, ¿sí? De cómo Noé le creyó a Dios y se puso a hacer su barca. Y no había ni agua, no llovía, ni nada, pero él se puso a hacer la barca porque Dios le dijo que hiciera la barca.
Nunca entendió ni comprendió nada, pero si Dios lo dijo, Él lo hizo. Y a mí me llamaba mucho la atención todo eso. Dios en su infinita sabiduría sabe cómo irte tratando, sabe cómo irte jalando. Sí. Y yo pensé que a través de la religión yo lo iba a conocer así. Que a través del grupo yo lo iba a conocer así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente yo no lo sabía. ¿Sí? Yo quería ser así. Yo quería ser igual a ellos. Yo deseaba lo que ellos lograron, pero no deseaba el proceso. ¿Sí? Yo no entendía que para llegar a esos límites necesitas un proceso fuerte. También leía de que Pedro nada más pasaba y muchos se sanaban y tremendo, ¿no? Y yo quería eso. Yo decía, Señor, que mira, qué paso. Y no, tremendo. Pero no sabía el proceso que tenía que caminar. No es lo mismo la religión que el caminar con Dios, que el conocer y mantener una relación con Dios. Yo te invito ahorita a que tú veas realmente. Te voy a dejar así. Hasta aquí voy a llegar el video. Porque lo que yo quiero es que realmente razones tú. Llevas una religión. Conoces realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Realmente lo conoces? ¿Tienes esa relación con Dios? Yo te invito a que lo pienses, ¿sí? Yo te voy a ir diciendo lo que a mí me costó. A mí, por ser testigo de lo que Dios ha hecho en mí. Pero lo más importante no es lo que pase yo, es lo que tú vivas con Dios. ¿Sí? Pero para que seas consciente, primero tienes que ver cómo estás viviendo tu espiritualidad, cómo estás caminándola. ¿Realmente conoces al dueño de la espiritualidad? Aquellos que nos decimos guerreros de Dios, ¿realmente conocemos quién es nuestro Rey? ¿A quién servimos? ¿Realmente lo conocemos? ¿Tenemos relación con Él? Yo te invito a que pienses esto. Y ya posteriormente yo voy a seguir con mis pláticas y todo. Pero quiero que veas esto. No es lo mismo el vivir una religión a vivir con Cristo, a tener una relación con Dios. No es lo mismo. Sí. El mundo espiritual del mundo físico. No puedes vivir el mundo espiritual como vives en el mundo físico. Tienes que ir viendo diferencias. Pero primero, hazte estas preguntas. ¿Quién es Dios para ti? ¿Realmente lo conoces o tienes conocimiento de Dios? ¿Sí? No es lo mismo el tener el conocimiento que el conocerlo. Presta atención en ello. ¿Realmente conoces a Dios? Te lo dejo. Que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir platicando posteriormente.